I don't really agree with that. You don't really agree with what? You don't need us to tell you what to do. We're a board of advisors. We're not your kindergarten teachers. Hola amigos, en esta lección vamos a estudiar esta conversación completa. Primero vamos a hacer una presentación introduciendo algunos conceptos básicos y posteriormente seguiremos con los ejercicios. Inglés gratis y desde ceros. Bienvenidos a la lección número 20. Dos verbos juntos y el pronombre al final de la oración. En español, cuando usamos dos verbos, el primero se conjuga y el segundo queda en infinitivo. Por ejemplo, yo quiero comprar un carro, él quiere comprar un carro, nosotros queremos comprar un carro. Fíjense que el verbo querer está conjugado. Yo quiero, él quiere, nosotros queremos, y el verbo comprar está en infinitivo. En inglés sucede lo mismo. I want to buy a car, he wants to buy a car, we want to buy a car. Como ya lo estudiamos en la lección anterior, para tercera persona singular se conjuga poniéndole la S al verbo. Y si se dan cuenta, el segundo verbo, buy, está en infinitivo. Los verbos en inglés en infinitivo llevan to buy. I want to buy a car, he wants to buy a car. En español usamos el pronombre personal de una manera cuando está al principio de la oración y de otra cuando está al final. Por ejemplo, en la oración yo quiero comprar un carro, el pronombre personal yo, que está al comienzo de la oración, puede pasar al final de otra oración similar, donde, por ejemplo, si yo digo yo quiero comprar un carro, puedo decir ese carro es para mí. Ese mí al final está reemplazando el pronombre personal yo y no es el posesivo. En la siguiente oración nos vamos a dar cuenta por qué. También cambia cuando va después de un verbo. Cómprame ese carro. En esta oración hacemos el mismo ejemplo. Ella quiere comprar un carro, ese carro es para ella. Fíjense que en este caso no cambió y esto demuestra que no es el posesivo. También, si va después de un verbo, sería cómprale ese carro. En inglés funciona con la siguiente tabla. A cada pronombre personal le corresponde un pronombre que lo reemplaza al final de la oración. Sería me, you, him, her, it, us, you, them. Similar a como hicimos con los posesivos. Retomemos el ejemplo anterior. Yo quiero comprar un carro. En este caso el pronombre personal I want to buy a car. Si quiero hacer la oración ese carro es para mí, en inglés se reemplazaría con me. Aquí como lo vemos, la primera línea de la tabla. That car is for me. Y si está después de un verbo, también se utiliza el mismo me. Cómprame ese carro, buy me that car. Ahora, para el ejemplo de ella quiere comprar un carro, she wants to buy a car. En este caso, ella al final de la oración se reemplaza con her. Ese carro es para ella, that car is for her. Y también se reemplaza después del verbo, cómprale ese carro, buy her that car. Ya estamos listos para hacer los ejercicios. Primero, yo quiero comprar un carro. I want to buy a car. Analicemos la oración. Yo quiero, sujeto yo con su pronombre personal, want, el verbo querer, que como es para primera persona no está conjugado, y el segundo verbo en infinitivo, to buy, como se explicó en la presentación. Y luego sigue un artículo indefinido a y un sustantivo que es car. Yo quiero comprar un carro, I want to buy a car. Nuestra herramienta ha sufrido algunos cambios para adaptarse a estos nuevos conceptos y ahora la llamamos presente simple 2. Les explico qué ha cambiado. Primero, en esta lección vamos a darnos cuenta que un verbo puede llevar un adverbio tanto antes de él como después de él. Entonces, en la parte verde dejamos verbo
también como verbo principal, como segundo verbo en infinitivo, también tenemos los adverbios que modifican el verbo antes y después del verbo y los pronombres después del verbo, que es lo que acabamos de ver en la presentación. El resto continúa igual. Entonces, vamos a hacer esa oración. Yo quiero comprar un carro. En esta oración el verbo principal es querer. Entonces yo hallo el verbo querer. El verbo querer en inglés es want. El sujeto de la oración yo, lo pongo aquí, yo. El verbo principal querer lo conjugo en español como sé conjugarlo en español, yo quiero. Y el segundo verbo va en infinitivo, comprar. Está acá. Comprar. Dijimos el artículo indefinido un. Yo quiero comprar un y el sustantivo carro. Yo quiero comprar un carro. I want to buy a car. Fíjense que como el pronombre personal es yo, el verbo no lleva ese. El segundo verbo lleva to buy. Y el predicado a car, un carro. I want to buy a car. La siguiente oración es igual, solo que cambia el pronombre personal yo por él. Él quiere comprar un carro. Cambiamos aquí él quiere, he want. Como sabemos que es tercera persona, debería aparecer una S acá. No ha aparecido la S porque no he cambiado el pronombre personal acá. Entonces pongamos he, inmediatamente aparece wants y se dan cuenta que también aparece el verbo auxiliar does. Él quiere comprar un auto. He wants to buy a car. La siguiente oración, nosotros queremos comprar un carro, de nuevo cambia únicamente el pronombre personal, de él a nosotros. Cuando yo coloco acá nosotros, tengo que conjugar el verbo en español nosotros queremos. Y el verbo we wants está mal, porque we es primera persona plural y no debe llevar la S. ¿Por qué tiene la S? Porque no he cambiado aquí nosotros. Ahora sí, nuevamente volvió a quedar sin S el verbo principal y ya no tengo does sino do. Nosotros queremos comprar un auto. We want to buy a car. Siguiente oración. Ese carro es para mí. Estudiemos la oración. Ese carro es el sujeto, es el verbo y para mí el predicado. Ese carro, que es el sujeto, está compuesto por el pronombre demostrativo ese y carro, que es el sustantivo, el verbo ser y para mí, que es el predicado, tiene la preposición para y tiene el pronombre al final de la oración, como lo vimos en la presentación. En ese caso se reemplaza mí por mí en inglés. Vamos a construir esta oración en la herramienta be presente simple. ¿Por qué? Porque tiene el verbo ser. Ese carro es preposición para y el pronombre mi. Fíjense que tengo mi y mi al final de la oración. Vamos a usar ese. Ese carro es para mí. That car is for me. That car is for me. La siguiente oración, cómprame ese carro, buy me that car, aplicamos el pronombre después del verbo, cómprame, en este caso buy me.
Vamos a trabajar con la herramienta presente simple 2 nuevamente y el verbo principal va a ser comprar. Comprar. Entonces vamos a conjugarlo. Cómprame. Compra y después es me. Cómprame. Buy me. Borro los sujetos. Borro el verbo que tenía acá y queda cómprame ese carro. Buy me that car. Acuérdense que hay que elegir muy bien el pronombre personal que colocamos acá. En esta oración, cómprame, el pronombre personal no está explícito, pero sabemos que es tú. Tú cómprame, entonces debe ser you. Si colocara, por ejemplo, he, aparecería la S de tercera persona, que es incorrecto para este tipo de oraciones. Dejémosla en tú. Siguiente oración. Ella quiere comprar un carro. She wants to buy a car. Es la oración que tiene dos verbos. El primero conjugado wants y el segundo en infinitivo to buy. Entonces, el verbo principal aquí es querer. El sujeto es ella. Ella quiere. Borramos acá. Y el segundo verbo, comprar. Listo. Aquí dice, she want to buy. ¿Por qué? Porque no he escogido aquí el pronombre adecuado para que aparezca conjugado con ese wants. She wants to buy. Y that car. Ese carro. She wants to buy that car. She wants to buy that car. Siguiente oración. Ese carro es para ella. That car is for her. Volvemos a trabajar con be presente simple. Ese carro es para y solo está cambiando aquí el pronombre al final, que en este caso es ella. Busquemos ella al final. Ella, pronombre al final. Ese carro es para ella. That car is for her. Siguiente oración. Cómprale ese carro. Y se refiere a que se lo compre a una mujer. Buy her that car. Cómpraselo a ella. Entonces vamos acá. Vamos a borrar el sujeto. Vamos otra vez con verbo principal comprar. Compra. Le vamos a poner le correspondiente a ella. Cómprale. Cómprale aquel carro. Ese carro. That car. Está bien. Solo que, como dijimos en este tipo de oraciones, el sujeto está implícito y es tú. Tú cómprale. Entonces hay que poner you. Buy her. Buy her. Y tengo que borrar el verbo de la oración anterior. Y ya me queda. Buy her that car. Buy her that car. Cómprale ese carro. Y ahora sí vamos con las oraciones de la escena que vimos al comienzo de esta lección. Primero, I don't really agree with that. Vamos a estudiarla. Primero, el sujeto yo, luego la negación del presente don't, luego sigue really agree. Agree es el verbo que significa estar de acuerdo y really es el adverbio que está antes del verbo. Yo no estoy de acuerdo realmente o yo realmente no estoy de acuerdo. Luego sigue la preposición con y el pronombre demostrativo that. ¿Qué quiere decir con eso? Yo realmente no estoy de acuerdo con eso. I don't really agree with that. Borremos esta información y construyamos la oración. Entonces dice, yo realmente no estoy de acuerdo. Entonces, el verbo
estar de acuerdo. El sujeto yo. El verbo principal entonces, yo estoy de acuerdo. I agree. Vamos a colocar la preposición con y el pronombre eso asociado a that. Yo estoy de acuerdo con eso, I agree with that. Pero acuérdense que hay un adverbio que modifica estoy de acuerdo y es realmente. I really agree with that. Yo realmente estoy de acuerdo con eso. Y la negativa es I don't really agree with that. Ahora, fíjense que ya le quité la oración en español porque ya la oración uno a uno va a quedar algo extraña por la manera como se configuran las oraciones en inglés. Entonces ya tenemos que acostumbrarnos un poco a pensar en inglés y saber que las oraciones en inglés tienen una equivalencia en español, pero no hay que traducirlas literalmente. I don't really agree with that. I don't really agree with that. I don't really agree with that. La siguiente oración dice you don't really agree with what. Es una oración negativa con entonación de pregunta. You don't really agree with what. ¿Qué pasa? Cambia el sujeto de yo a tú. Tú realmente estás de acuerdo con qué. ¿Tú realmente estás de acuerdo con qué? You really agree with what. Y como es negativa, es you don't really agree with what. Tú no estás de acuerdo con qué. You don't really agree with what. You don't really agree with what? La siguiente oración parece un poco compleja porque en inglés se organizan las oraciones de una manera en la que no estamos acostumbrados a verlas. Pero con el tiempo nos acostumbramos y con la práctica fluye. La oración You don't need us to tell you what to do, you don't need us to tell you what to do, significa no necesitas que te digamos qué hacer. Como nosotros dominamos el español o lo manejamos relativamente bien, sabemos que aquí este te implícitamente tiene un nosotros. Podemos escribirlo. Nosotros. Y quedaría no necesitas que nosotros te digamos qué hacer. En inglés, el nosotros está acá. Como lo explicamos en la presentación, cuando va un pronombre después de un verbo, se reemplaza según la tabla. Le corresponde as. Entonces aquí aparece el nosotros. Posteriormente tenemos otro verbo, entonces el tú siempre va entre dos verbos. Eso no se puede quitar. Necesitas, need as, tiene implícitamente un qué. Aquí siempre hay implícito un qué cuando tienes el pronombre después del verbo y otro verbo. Necesitas que nosotros te digamos es to tell you. Aquí te digamos es a ti, ¿no? Si hiciéramos la traducción literal de esta oración, como esto es infinitivo, quedaría tú no necesitas que nosotros decirte qué hacer. Pero como no hacemos traducciones literales, sino que hablamos de acuerdo a como hablamos en español, a pesar de que aquí hay un to tell que indica que está en infinitivo, en español el segundo verbo, en este caso, no va en infinitivo, sino va conjugado, te digamos.
y al final aparece what to do, qué hacer. Volvamos a estudiar la oración completamente. Tú es el pronombre personal, don't es la negación, tú no, el verbo necesitar, tú no necesitas, you don't need, tú no necesitas, y luego, como explicamos, el as reemplaza a nosotros y por haber otro verbo está implícito el que. Tú no necesitas que nosotros te digamos qué hacer. Vamos a construir la oración con la herramienta. Primero borramos esto. El verbo principal es necesitar. El sujeto, tú, tú necesitas, y como viene un segundo verbo, sabemos que nosotros tiene implícito el que. Tú necesitas que nosotros. You need us. El segundo verbo, decir, to tell, y el pronombre al final de la oración, te, decirte, que viene de tú. Entonces, you need us to tell you, literalmente sería, tú necesitas que nosotros decirte. Sin embargo, como les expliqué, en español no hablamos así. Entonces, la estructura del inglés es you need us to tell you, y eso significa tú necesitas que nosotros te digamos. Terminamos la oración con qué hacer, what to do. Entonces, la oración en inglés you need us to tell you what to do significa tú necesitas que nosotros te digamos qué hacer. Y la oración negativa, you don't need us to tell you what to do, significa no necesitas que nosotros te digamos qué hacer. You don't need us to tell you what to do. You don't need us to tell you what to do. You don't need us to tell you what to do. Y las dos últimas oraciones. We are board of advisors. We are not your kindergarten teachers. Somos los consultores. Nosotros no somos tus profesores del jardín. Se las dejo de tarea. Esas dos las pueden construir con la herramienta Be Presente Simple. Y hasta aquí la clase de hoy. I don't really agree with that. You don't really agree with what? You don't need us to tell you what to do. We're a board of advisors. We're not your kindergarten teachers. Gracias por haber estudiado esta lección y recuerden que en la descripción del video les dejo un link de descarga para que puedan bajar el contenido de la lección y puedan hacer sus prácticas en casa. Si les interesa este contenido, no olviden suscribirse al canal para recibir notificaciones cada vez que un nuevo video esté disponible. Hasta la próxima, amigos.